Ingeniera, ¿cómo está? Qué interesante, se ve, vienen todos muy felices de haberla escuchado en esta capacitación, en este taller, cómo cultivar árboles en casa. Sí, y este, el ambiente estaba muy lindo porque Sí. estaban todas interesadas, atendiendo, pidiendo las semillas y observando, así que están entusiasmadas. Qué bien, Un lindo ambiente. qué bien. Ingeniera, ¿y qué árboles se pueden cultivar en casa? ¿Todos? Eh, Todos los que no sean invasores, porque hay muchas plantas que todo el mundo sabe que son invasoras, como en Como el el ficus, por ejemplo. No, el ficus no es invasor, no es invasor en el sentido de que aparecen plantas por todos lados de un Ajá, año para el otro, claro. sino que es una planta que tiene un porte, el ficus es un porte muy grande, es una Sí, planta de ambientes tropicales que son enormes. sí, Pero si ustedes miran alrededor, no nacen arbolitos claro, nuevos. claro. Las plantas que son invasoras, por ejemplo, es la acacia negra o corona de Cristo, que está invadiendo todas las costas de los arroyos en muchas partes de Sí, la provincia, el ligustro, claro, la mora. claro, En algún momento fueron los paraísos, pero después los paraísos pararon. Lo que hacen estas plantas es ocupar espacios claro. que tendrían que ocupar muchas otras especies y las van desplazando, no dejan crecer pasto abajo, o sea, ese tipo de árboles es preferible no sembrar y no Claro, multiplicar. claro. Pero todo el resto de árboles que uno quiera, mejor. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Cómo se cultiva un árbol en casa? Se puede partir de la semilla, que hay que recolectarla o comprarla, o por gajos, por ejemplo, o hijuelos que largan algunas plantas. Claro, Un ejemplo, las higueras largan hijitos claro. abajo, el laurel, Ajá. por ejemplo. O Y sea, depende de la especie. claro, Algunos será por semilla, otros será por hijuelos, otros por gajo. y lo que resulta más cómodo, porque yo puedo hacer plantas de laurel, por ejemplo, de semilla también, Claro. pero la mayoría se hacen a partir de semilla, y a la semilla hay que recolectarla en algún momento del año, que cuando maduran la fruta del árbol, uno va, los recolecta, saca la semilla, la limpia bien y después la puede sembrar o la puede guardar hasta que se den condiciones para sembrar, porque si la cosecho en pleno invierno es preferible esperar que llegue un poco más de calorcito hacia la primavera y sembramos, porque la mayoría de las semillas germinan con temperatura entre 20 y 22 grados, Claro, por ahí. claro. ¿Y dónde se siembra la semilla? Uno puede sembrar en el suelo, en ¿Directamente? ¿No una hay problema base. con eso? No, porque en la naturaleza ocurre Claro, eso. es lo ideal. Pero a veces en Sí. lugares reducidos, gente que vive en departamentos pequeños utiliza otras maneras, ¿no? Y en maceta. Macetas, claro. Los viveros que hacen árboles para producir madera o para forestar ciudades o para plantar en jardines, lo hacen todo en maceta. En algunos casos no, en caso de vivero de San Pedro, por ejemplo, se hacen en suelo y después se sacan a raíz desnuda y se plantan a raíz desnuda. Pero en este caso que hablamos con las chicas hoy es en maceta. ¿Cómo se pasa de la maceta al suelo sin que sufra daños el árbol? Si la raíz se formó muy bien en ese sustrato, es sacarlo y plantarlo. No sufre nada, porque va entero. El sustrato con las raíces, eso se llama cepellón, ese grupo de raíces con el sustrato, impecable. Eso sale, se planta, se riega y ya está. La planta no tiene ningún tipo de estrés a menos que afuera haga mucho calor, que haya mucho viento, en el momento que uno trasplanta, pero si no, no hay ningún drama por eso. ¿Y cómo se cuida un árbol? ¿Cuáles son los cuidados posteriores? Porque a lo mejor es exitosa la plantación, crece muy bien hasta el primer y segundo año, pero después, ¿cómo seguimos? Bueno, primero hay que monitorear las hormigas, Ahí está. ponerle a los típicos tubitos de goma espuma Sí, con alguna protección para las hormigas, ir mirar, regar regularmente. Los árboles se riegan, al menos hasta que uno ve que tiene un diámetro del tronco que ya se imagina que las raíces están muy sí, profundas y ya no necesita tanto regar, pero sí. siempre hay que regar en estos periodos así de sequía Pero una vez muchos por los semana. árboles, claro, con esta sequía, Una ¿no? vez por semana. Claro.
tutorarlo, porque si hay mucho viento, para que no se quiebren, ponerle un tutor, eso. Y si hace mucho frío o mucho calor, por ahí proteger algo. Este invierno los fríos, las heladas fueron terribles y se secaron un montón de árboles, sobre todo los más de ambiente más tropicales como las paltas, los chivatos, frutas tropicales, se secaron todo. Se secaron, no se pueden recuperar más esos árboles. Es probable que brote algo de abajo, pero ya es una planta herida, esa planta está afectada. Y bueno, y las últimas olas de calor que hubo en los últimos veranos, a los árboles que tienen un tallo no muy grueso, de árboles jóvenes, se secaron por el calor, los quemó el calor. ¿Tierra especial? ¿Algún cuidado? ¿Algo para tener en cuenta? En el suelo, y siempre es que sea bien, cuando uno hace el pozo, que esté, prepararlo bien. Si hacemos un pozo en un suelo pesado como los nuestros, picar bien el fondo para que se mueva el agua y agregarle mucho compost y alguna piedrita o algo para que el lugar donde uno trasplanta sea bastante mullido y regar, y hacerle todo una olla alrededor, un aro, para que retenga el agua ahí. Seguramente que le realizaron muchas preguntas hoy, porque esto genera muchas inquietudes, muy interesante el tema. ¿Cuáles son los mayores errores que se cometen? Se me ocurre preguntarle esto, porque a lo mejor uno tiene las intenciones de tener un hermoso jardín lleno de árboles y fracasa en el intento. Una y otra vez uno fracasa con el intento de tener sus propios árboles, porque quizá comete errores, ¿no? ¿Se cometen errores o no? ¿O la naturaleza es tan sabia que permite el crecimiento de cualquier tipo de especie? Cometen errores, pero cuando charlamos con la gente tiene pruritos de contar cuáles son los errores que comete cuando charlamos y se dan cuenta que cometieron algún error. Pero, por ejemplo, lo que hablaba hace un rato una de las chicas es que sembraron un día de mucho calor. Y cuando hace mucho calor, la semilla no germina. No es que estaba fea la semilla, sino que la semilla, cuando tiene mucho calor, no germina porque no tiene una condición. Es un mecanismo fantástico de la planta para sobrevivir a una condición extrema del clima. ¿O fuera de época hay temporadas para sembrar o no? Sí, siempre lo que hablábamos hace un ratito, siempre es preferible no plantar, ni cuando hace mucho, sembrar. Ni cuando hace frío, ni cuando hace tanto calor. Claro. Eso. Sí. El exceso de agua, por ejemplo, ¿es un problema? Yo no sé. Si uno preparó bien la tierra y así mullida, o el sustrato está bien mullido y esponjoso, no hay exceso de agua. Usted hoy decía algo tan interesante con respecto a la sequía y uno se pregunta, volviendo a que la naturaleza es sabia realmente, ¿de dónde obtienen los nutrientes los árboles con esta tremenda sequía que lleva prácticamente 2 años? Y uno pensaba que estos arbolitos ya no florecen más y ahí están echando hojas de nuevo, increíblemente, cuando pensábamos que ya se habían secado, ¿no? Y del suelo. Del suelo. Tienen la manera de encontrar el y agua. eso es lo fantástico, por eso yo les decía a las chicas, cuando empezamos a hablar, la idea de hablar de producir árboles es tratar de hacer algo para frenar el cambio climático. ¿Cómo lo hacemos? Plantando árboles, llenando de árboles todos los lugares que se pueda, ¿sí? Y uno lo puede comprar y plantar un arbolito, pero si puede hacer mucho, plantar mucho, mejor. Y los árboles, bueno, elegiremos árboles que se adapten al clima nuestro, o al clima cada vez más extremo, como pueden ser los algarrobos, el quebracho colorado, qué sé yo. Hay que forestar, le hemos hecho mucho daño a la naturaleza. Sí. Totalmente. ¿Hay especies en extinción? En Entre Ríos se habla, no sé si en extinción, pero está desapareciendo mucho, por ejemplo, ñandubay. Porque hay una explotación, porque no hay producción, porque en otras partes del país se produce, por ejemplo, algarrobo. En Santiago del Estero hay cultivo de algarrobo. Acá lo que se hace básicamente es extraer con algún sistema, se cosecha esa madera
de ambientes naturales, del bosque nativo, y no se cultiva. Claro. Sí, Y entonces consultaba eso porque uno advierte que hay en algunos lugares, ¿no?, una tala indiscriminada y no sé si se reponen luego esos ejemplares que son quitados No de la sé, naturaleza. no puedo decir eso porque no sé. Bueno, ahí está la preocupación, ¿no? Y de todas maneras, si no son repuestas esas especies, sigamos plantando árboles, forestemos la ciudad y el campo, que muy bien nos va a hacer, ¿no? Y juntemos la semilla y sembremos esa semilla, no las guardemos en potecitos que tienen que terminar siendo árboles. Claro, exactamente, ¿Ah? exactamente. ¿Cuánto tiempo dura una semilla? Depende de cada especie. Depende de cada especie. Una semilla carnosa como la que vimos hace un rato de palta, por ejemplo, en poco tiempo se seca y se pierde. Claro. Otras semillas como la pacho, por ejemplo, 1 año y medio, 2 años, Sí. son semillas bastante frágiles, y otras semillas como la de algarrobo, ñandubay, etcétera, son semillas duras, pueden vivir más de 10 años, La semilla. la semilla. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ingeniera, gracias, siempre es un placer. Bienvenida. No hay por qué. Gracias por la charla.